que llegamos al C40 y cómo es que la ciudad de Buenos Aires llegó a ser sede del C40. La consigna que tiene esta campaña es SOS Buenos Aires. Con esa consigna es que decidimos llevar adelante un conjunto de acciones esta semana, que es la semana que tiene a nuestra ciudad de Buenos Aires como sede de este evento internacional. En primer lugar, me parece que lo que es importante poner en valor en relación a cómo es que llegamos al C40 es poner sobre la mesa algunos datos que son muy relevantes. A nivel global, tenemos aproximadamente más de un 60% actualmente de población urbana. En nuestro país tenemos uno de los porcentajes más altos de urbanidad. Buenos Aires y la Argentina es uno de los países del mundo con mayor porcentaje de urbanidad. Actualmente superamos el 90% de población urbana en nuestro país y eso implica un enorme desafío, que es el de poder discutir a nivel nacional una agenda para nuestras ciudades pequeñas, medianas y para las grandes metrópolis. La verdad que uno de los desafíos de la crisis climática es repensar esas nuevas urbanidades, es repensar cómo vamos a habitar cada uno de nuestros territorios y repensar esas nuevas urbanidades desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva de género. Las ciudades son para la mayoría de la población global nuestros ecosistemas y por eso es que las ciudades son, además, las responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y son las que se encuentran, además, en estado de mayor vulneración. Nuestras ciudades demandan agua potable, demandan energía, generan residuos, tienen actividades que son altamente contaminantes, como la construcción, como el transporte. Y como les contaba hace un ratito, mientras en 1950 solo el 30%, uno de cada 3 habitantes, habitaba en un centro urbano, las proyecciones para el 2050 es que el 70% de la población mundial sea urbana. Las ciudades se encuentran en riesgo y son vulnerables a las inundaciones, son vulnerables a las olas de calor, son vulnerables a las enfermedades transmitidas por vectores. En la siguiente. Y como las ciudades son vulnerables, los esfuerzos ahora están puestos en poder mitigar de manera local los efectos de la crisis climática. Mientras el enfoque antes era un enfoque global a la hora de mitigar, hoy hay consenso en relación a poder mitigar localmente. Y en ese punto las ciudades tenemos que acordar cuáles van a ser las estrategias para adaptarnos y para mitigar esa crisis climática. El C40 es una red de alcaldes y alcaldesas del mundo que están comprometidos con acciones para poder enfrentar la crisis climática. Y como decía al principio, y paradójicamente, Buenos Aires no solo integra esa red, sino que actualmente es sede. Buenos Aires es una ciudad que desde la mirada de quienes estamos acá se encuentra en emergencia ambiental, habitacional, urbanística y también climática. Y entonces una de las primeras preguntas es ¿cómo llega Buenos Aires a ser sede del C40? En la siguiente diapositiva yo quería compartir esta imagen que capaz pueda responder parte de este interrogante. Acá vemos un cantero que tiene un enorme cartel que dice que es un aliviador pluvial natural artizado. La verdad es que Buenos Aires llega a ser sede del C40, en primer lugar, por el marketing ambiental y urbanístico. Y acá se me ocurren algunos ejemplos. Hace muy poquitos meses el gobierno porteño nos proponía regenerar parte del arroyo Medrano en el Parque Saavedra. Y cuando fuimos a investigar de qué se trataba ese proyecto, en realidad era la ejecución de un zanjón que atravesaba el parque de punta a punta, que iba a alimentarse con aguas de napas completamente contaminadas, con Escherichia coli, con plomo, con cromo. Y nada tenía que ver con regenerar al arroyo Medrano, ni siquiera estaba conectado este zanjón hidráulicamente al arroyo Medrano. El gobierno avanzó con esta estrategia del marketing ambiental y entonces nos propuso un programa de calles verdes. Arrancó en Boedo. La calle verde era la calle Castro. También cuando fuimos a investigar de qué se trataba,
vimos que en realidad eran 300 metros en donde se reducía la calzada, se ensanchaba la vereda y se ponían algunos canteros y algunas macetas. Claro, la verdad es que eso no tiene nada que ver con una calle verde. Y si vamos ahora a los procesos de urbanización e integración que el gobierno tanto difunde, nos encontramos con el barrio Carlos Mujica, en donde el gobierno construyó nuevas viviendas simulando contenedores del puerto y colocó paneles solares que nunca funcionaron y que tuvo luego que reemplazar por termotanques eléctricos. Las familias estuvieron años sin agua caliente, sin luz en los espacios comunes. Claro, este marketing se sostiene en 29 millones de pesos por día que el gobierno de la ciudad destina a propaganda oficial. Y otra de las dimensiones que le ha permitido a la ciudad de Buenos Aires ser sede del C40 es el Plan de Acción Climática. Este plan de acción climática que ambiciosamente nos propone reducir un 53% nuestras emisiones, reducir a más de la mitad nuestras emisiones para el 2030, es decir, para pasado mañana, y reducirlas en un 84% para el 2050. Y en la siguiente imagen, cuando ya empezamos a revisar en qué consiste este plan de acción climática, vemos que este plan tiene 4 ejes. 4 ejes y 24 acciones. Dentro de esos 4 ejes tenemos ciudad preparada, una ciudad que puede adaptarse a cambios, una ciudad que está fortalecida para poder enfrentar nuevos desafíos, una ciudad cercana, una ciudad que pone en primer lugar la calidad de vida de quienes la habitan, una ciudad inclusiva, es decir, una ciudad para todos, para todas, para todes, una ciudad que no deje a nadie atrás. Y el cuarto eje es entre una ciudad innovadora y baja en carbono. Ahora, si vemos un poco cuál es el diagnóstico de la ciudad y qué relación tiene lo que sucede en la ciudad con ese plan de acción, vamos a ver que nos encontramos en una contradicción absoluta. En la siguiente imagen, lo que yo quería era compartirles, ¿sí?, cuál es el diagnóstico de la ciudad en relación a lo que nos propone ese plan de acción. Cuando ese plan de acción nos habla, en una de las metas, de más y mejores espacios verdes, aquí lo que tenemos que plantear es la emergencia ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es de las capitales del mundo con menos superficie verde por habitante. Tenemos menos de 6 metros cuadrados de superficie verde por habitante y en las villas, asentamientos y barrios populares, y quienes están hoy acá lo saben de primera mano, tenemos 100 veces menos superficie verde por habitante. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos la mitad de arbolado público por habitante, recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La recomendación es cada 3 habitantes poder contar con un árbol. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires, cada 7 habitantes recién hay un árbol. María Angélica seguro que esto nos lo va a explicar con mucha claridad. Pero cuando vamos a Villa 20, porque además de la emergencia ambiental, esta ciudad se estructura en la desigualdad y en la injusticia ambiental, en Villa 20, cada 80 habitantes hay un árbol. En Escapino, y por acá también están presentes las compañeras promotoras ambientales de Escapino, cada 70 habitantes hay un árbol. Y aquí también están presentes las compañeras que son promotoras en el barrio Albariño, futuras promotoras ambientales. En el barrio de Albariño, cada 600 habitantes hay un árbol. Y frente a esta emergencia ambiental, ¿cuál ha sido la política de estos últimos 10 años? Justamente, privatizar el equivalente a 75 plazas de Mayo de superficies verdes públicas. En la siguiente imagen, lo que queríamos era comparar dentro de las metas esta idea que nos propone el plan de una ciudad inclusiva versus una ciudad estructurada, además de la desigualdad ambiental, en la desigualdad climática. Y a mí me gusta compartir este mapa. Este es un estudio que hizo hace muy poco la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Este estudio es un estudio que evidencia en diferentes puntos de la ciudad la temperatura en un día muy cálido. Y entonces acá vemos claramente cómo entre el sur y el noreste encontramos diferencias de hasta 20 grados en un día de mucho calor. Es decir, que la desigualdad norte-sur
este-oeste no solo es una desigualdad en términos sociales y habitacionales, sino también ambientales y climáticos. En la siguiente imagen quería rápidamente comparar esa ciudad innovadora que el plan enuncia y preparada para tormentas versus el negocio de las mega obras de infraestructura. Y aquí quería traer una foto de la que tanto se ha jactado la gestión de la ciudad, que es los aliviadores que corresponden al Maldonado y al Vega. Estas mega obras de infraestructura en realidad no dan respuesta a una de las amenazas naturales que la ciudad debe afrontar, que son las inundaciones. En realidad da respuesta a los intereses de algunos sectores económicos muy concentrados. Estas mega obras tienen que ver con diseños obsoletos que se usaban hace casi un siglo. Estas mega obras se diseñaron para registros de precipitaciones que tienen base hace 80 años. Estas mega obras son, además de costosísimas, ineficientes y obsoletas. El gobierno, además, el año pasado, en esta lógica de una ciudad innovadora, nos propuso cementar los pulmones de manzana para transformarlos en estacionamientos. Y así es como la ciudad enfrenta dos amenazas de origen natural, las olas de calor y las inundaciones, y todavía no cuenta con un plan de contingencia para poder afrontar adecuadamente inundaciones y olas de calor. En la siguiente imagen, acá también podemos ver ese planteo de la ciudad innovadora y baja en carbono que el plan propone versus la sobreconstrucción ociosa. Y yo quería traer esa imagen que ha sido parte de una de las campañas más importantes que venimos llevando adelante hace varios años, que es la campaña por una costanera verde pública. En los últimos 10 años en la ciudad se construyeron 10 millones de metros cuadrados. Una de las actividades más contaminantes es la construcción. Es decir, que se construyó un puerto madero cada 2 años. El gobierno insiste en su plan de apropiación y cementación de la costanera, y de norte a sur vemos, en primer lugar, el tiro federal, luego vemos el distrito joven, Costa Salguero y Punta Carrasco, y llegamos a Costa Urbana. Costa Urbana ya directamente es un absurdo urbano, ambiental y climático, porque es construir un nuevo puerto madero en uno de los pulmones verdes más importantes que tenemos en la costanera sur y uno de los pocos humedales que la ciudad conserva. Ahora, mientras cada 2 años construimos un nuevo puerto madero, en la ciudad de Buenos Aires hoy hay 160.000 inmuebles a la venta, entre 150.000 y 200.000 inmuebles ociosos, y 1 de cada 6 habitantes está en emergencia habitacional. La verdad es que esto nada tiene que ver con acciones, ¿sí?, frente a la crisis climática. En la siguiente imagen, y ya un poco para poder redondear, quería tomar también esta consigna, ¿no?, de una ciudad que integra barrios versus una ciudad estructurada en la desigualdad sanitaria. En la ciudad de Buenos Aires todos los días 140.000 personas almacenan agua en baldes y en tachos. 400.000 personas, 1 de cada 7, y también quienes están acá y forman parte de nuestras organizaciones, lo saben de primera mano, no acceden formalmente al agua potable, consumen agua que ningún organismo de gobierno controla. Y eso tiene como resultado que en el sur de la ciudad, en donde 1 de cada 3 habitantes habita en una villa o en un asentamiento, la mortalidad infantil esté duplicada y la esperanza de vida esté reducida a la mitad. Perdón, en 10 años. No tanto. Bien. Ahora, mientras en la ciudad de Buenos Aires 1 de cada 4 habitantes supera los 60 años de edad, es decir, el 25% de nuestra población supera los 60 años de edad, en Villa 20 solo 1 de cada 25 logra superarla. La realidad es que nuestra ciudad está estructurada en la desigualdad en todas sus dimensiones. Y ya para cerrar, en la siguiente imagen, quería mostrar cuál es la consecuencia de este modelo urbano que hace tantas décadas se consolida, pero que se profundiza en estos 15 años de gestión macrista en la ciudad. Un modelo que, como bien planteaba Claudio, está basado en la concentración del poder, en el despojo de nuestro patrimonio común y en la precarización del conjunto de las dimensiones de nuestra vida.
El resultado de ese modelo es justamente este SOS Buenos Aires. Buenos Aires no para de recalentarse. En las últimas 3 décadas la temperatura máxima anual aumentó casi 1 grado. Y ya para cerrar, en la siguiente y última imagen, lo que quería era poder compartir esta idea de Buenos Aires en emergencia. Porque si no podemos visibilizar que Buenos Aires está en emergencia, no vamos a poder poner en común un modelo completamente distinto al que nos vienen proponiendo. Necesitamos visibilizar la emergencia para poder construir una nueva urbanidad en donde todas, todos y todes podamos habitar nuestra ciudad en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias.